Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al día 90. Con esto terminamos el primer trimestre de este año y terminamos también el primer libro de Samuel. Para mí ha sido un privilegio, una grata oportunidad poder contar con tu compañía y espero que ya te hayas suscrito al canal, que le puedas dar me gusta a este video y por supuesto compártelo con otras personas. Al terminar este libro con los últimos 4 capítulos vemos que David no está ya con Saúl y de hecho no vería más a Saúl. Se había quedado David con Aquis, que era un rey cananeo, y aprovechó estando en Aquis tomar venganza para librar al pueblo de Israel sin que Aquis lo supiese. Y Saúl iba a continuar con su reinado hasta el momento de su muerte, que de hecho esta parte final de este libro muestra la muerte de Saúl, cómo fue la muerte de Saúl y en qué condiciones Saúl llega a tal punto de apartarse de Dios que ya ni siquiera buscándolo por consulta, como por saber exactamente lo que debe hacer en medio de las adversidades, Saúl decide buscar a una pitonisa, una bruja, que estaba prohibido que cualquier israelita consultase a mediums o espiritistas. Y este relato, donde aparentemente Samuel aparece, nos llena de mucho interés conocer realmente qué fue lo que sucedió. Porque vivimos en una época donde se ha venido enseñando en nuestras iglesias que las personas al morir se van a algún lugar. Pero no hemos encontrado hasta el momento evidencias o declaraciones bíblicas que nos hagan pensar de que los muertos al momento de su deceso se van a otro lado. Salomón, que más adelante escribiría el libro de Eclesiastés, dijo que es mejor perro vivo que león muerto. Porque los muertos nada saben, los vivos saben que han de morir. Y los muertos ya no tienen nada que hacer debajo del sol. ¿Por qué? Ya no existen, dejan de existir. La muerte es un estado de inconsciencia. Eso es importante tomarlo en cuenta. Quiero agradecer a todos los que me escriben y me hacen sus comentarios. Creo que hay cosas que también he aprendido de parte de ustedes. Especialmente hoy me llegó un mensaje en el momento que estoy grabando este video, el día 29 de marzo, aunque este video sale para el día 31 de marzo, me escribió una hermana haciéndome un comentario del segundo libro de Crónicas con respecto a la descendencia o la ascendencia de Samuel. Yo había dicho que Samuel era de Efraín, efectivamente, del territorio de Efraín, Elcana también, pero ella me hace la salvedad, quien me escribe me hace la salvedad de que Elcana en Crónicas es contado como hijo de los coatitas, y los coatitas eran levitas. Ahora, yo no he revisado con detalle los textos, pero si en algún momento al leer descubro que Elcana, aunque vivía en Efraín y Samuel había nacido en Efraín, si eran descendientes de los levitas, si debo corregir el hecho de haber dicho que Samuel no era levita, lo corregiré, pero aún no he visto el texto. Si ustedes ya vieron el texto, por favor, pueden escribir sus comentarios. Y esto es importante porque aquí se ve que hay profundidad en la escritura. Es decir, vamos a ir descubriendo cosas que en principio aparentemente no habíamos descubierto ni habíamos entendido. Quiero hacer esto y agradecer a la hermana que me escribió sobre la temática. Tomando en cuenta todo lo que he dicho, entonces abramos nuestras Biblias en el capítulo número 28 de Primero de Samuel y comenzaremos la lectura con el versículo número 1. Dice este versículo, voy a buscarlo acá en el texto, dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis donde estaba David, dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo.
Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Pero David en realidad no estaba apoyando a Aquis porque Aquis era un cananeo. Simplemente se estaba refugiando allí. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, que eso fue lo que Dios ordenó. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. Cuando hablamos de sueños es decir que yo me imagino que Saúl, en cierto sentido, se acercaba a Dios en oración en la noche y no le revelaba nada al Señor. Y eso preocupaba a Saúl. Cuando habla de ni por el Urim, está hablando del sacerdote, es decir, no me habla ni siquiera por el sacerdote, y no hay profeta a quien pueda yo consultar, porque no me habla, no me envía profeta, y Samuel ya no estaba. Ahora, mis hermanos, nosotros pudiéramos pensar que Saúl estaba buscando a Dios con sinceridad, pero el hecho de que Dios no le respondiese era porque en realidad Saúl no quería tener comunión con Dios. Lo único que tenía era miedo. Saúl no había experimentado ningún tipo de arrepentimiento. Solo tenía un remordimiento porque sabía que iba a perder el reino, porque sabía que había descuidado sus responsabilidades y porque ahora ya no tenía a Samuel ni a David, que era su apoyo. Y su hijo, que aunque estaba con él, su hijo ya no le miraba de la misma manera porque Saúl intentó matar a su hijo varias veces. Entonces, Jonathan, aunque todavía era fiel a su padre, no le animaba tanto ya. Más bien se quedaba callado y reservado. Y esto llenó más de temor a Saúl. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Esta acción de buscar una pitonisa, una bruja, es la demostración de que no puso su plena confianza en Dios. Y Dios lo sabía, por eso no le enviaba mensaje. ¿Qué era lo más lógico que debió haber hecho Saúl? Reconocer su situación, quedarse tranquilo y esperar en el Señor. Pero era un impaciente. Y como era tan impaciente, y ahora pareciera que sí quiere cumplir responsabilidades, pero hubo un momento en que descuidó su responsabilidad, su deber, por ir a perseguir a David, ahora busca desesperado a una pitonisa, una divina, para que yo sepa a ella, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Si los criados sabían eso, era porque ella todavía ejercía esas funciones de adivinación. Estos criados, yo no sé si eran cómplices, pero se habían callado antes de que había mujeres o había personas practicando la idolatría, la adivinación, la consulta a los muertos. Así que se enteraron o preguntaron, indagaron, buscaron, no lo sé. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl no estaba convencido en lo que creía. Saúl fue a consultar y vuelvo y repito, hermano, la actitud de Saúl era la demostración de que no confiaba en Dios. Fue y consultó a esta divina y le pidió algo específico y la mujer le dijo: he aquí tú sabes que Saúl, lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, peor aún,
juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Cómo puede juramentar en el nombre del Señor sabiendo que el Señor había prohibido expresamente que no se consultara a los adivinos? Muchas veces nosotros somos parecidos a Saúl en algunas cosas. No en que consultamos espíritus, ni vamos a donde agoreros o brujos, pero sí hacemos cosas que van en contra de la voluntad del Señor y aún así juramentamos en nombre de Él. Está viendo que hay cosas que Él está en desacuerdo, en muchos aspectos. ¿Okay? ¿Cuáles son esos aspectos? Cosas que ya hemos estudiado en capítulos anteriores. Entonces Saúl le juró por Jehová, ningún mal te vendrá. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Ven acá. Vamos a estar claros en algo. Vamos a estar claros en algo, mis hermanos. Lo que nosotros vamos a leer en este capítulo hace entender como que esto realmente fue así. Como que realmente Samuel apareció. No dice que vino un espíritu malo que se hizo pasar por Samuel. No. Lo que nosotros vamos a leer es que aparentemente Samuel surgió de la tumba. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Puede una mujer que tiene espíritu de adivinación, que es una bruja, que es una pitonisa, que venera a otros dioses, poder traer a la vida a un siervo de Dios? ¿Tiene una bruja ese poder? ¿Tiene Satanás ese poder para dar vida a un hombre que entregó todo su ser pleno desde niño a servir al único Dios del universo? Esas son preguntas para reflexionar. Yo particularmente no creo que ni el diablo ni esa mujer tengan el poder para traer a un hombre como Samuel, a un hombre santo de la tumba. Y si nos han venido enseñando en nuestras iglesias, si alguien se ha atrevido a enseñar que las personas cuando mueren se van al cielo, ¿tenía Satanás y esa mujer el poder para hacer bajar a un hombre de Dios de la patria celestial? ¿Iba a permitir el Señor que se manifestara el poder a través de una adivina? Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos una base sólida en lo que hemos venido estudiando. Porque una nueva luz, una nueva verdad, no contradice una luz anterior. Los muertos nada saben. Eso está claro. Y además de eso, el Señor prohibió la consulta a los adivinos. Porque son unos mentirosos, unos falsarios, unos engañadores. Pero bueno, yo te digo algo. Hoy en día existen personas que practican la brujería. Pero más tontos, y voy a utilizar una palabra que es muy coloquial en países latinoamericanos, que sí, es una ofensa. Y la voy a decir, bueno, porque quiero darle magnitud a la circunstancia. Hay personas que son pendejas. Hay personas que son pendejas. Hay charlatanes en las radios, todavía en las radios, que dicen, yo te consulto la mano, yo te leo el tabaco, yo te leo las cartas, te leo el dominó, te leo tal cosa, tal. Te digo hasta el número de la lotería, ¿por qué no te lo juegas tú y te haces millonario y dejas de estar cobrándole a la gente por adivinarle el futuro? No nos vean las caras de pendejos, pero hay gente que todavía cree en eso. Hay gente que lee las gotas de sangre. Hay gente que lee la borla del café. Hay gente que lee la ceniza del tabaco. No, que los espíritus me están diciendo. ¿Y por qué no te dicen nada a ti que vives en la miseria? En un rancho que se está cayendo, que vives como un mendigo, pero igual cobras carísimo y sigues viviendo en la miseria. ¿Por qué no le dices a los espíritus que te hagan salir de la miseria en la cual está? Si yo supiese cosas como el número de la lotería, no se lo digo a nadie y me lo juego yo. No, que yo no pienso en cosas materiales. Pero sí le cobras a la gente para decirle lo que dice la carta. No en la cara de pendejo, hermano, por favor. Y me disculpan la expresión, pero creo que es la manera incluso más educada de decirle a las personas que todavía creen en la brujería. Bueno, ¿a quién te hago traer? ¿A quién te hago venir? Y la mujer entonces
Le preguntó y él respondió, versículo número 11, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, fíjate cómo el texto, ¿quién escribió esta parte? No, evidentemente no fue Samuel, Samuel estaba muerto. Tuvo que haber sido un profeta posterior, Natán o Gad, que son los autores del primer libro de Samuel. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? O sea, Saúl no vio a Samuel o al supuesto Samuel. Tuvo que creer todas las palabrerías, las charlatanerías de esta mujer. ¿Qué has visto? Porque yo no veo nada. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Dioses o espíritus, algo así. Que suben de la tierra, o sea, están abajo. Eran demonios, lo que vio fue demonios. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Saúl no vio a Samuel. Ve un hombre anciano. ¿Y cuántos hombres ancianos han existido en este planeta? Esto fue el mismo demonio. El mismo demonio. Posesionándose de esta mujer. No, ve un hombre anciano cubierto de un manto. Y Saúl entendió o pensó que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, no es Samuel, hermano, no es Samuel. No es Samuel. Aunque el texto diga que es Samuel, no es Samuel, por lo que ya hemos venido estudiando antes y por lo que vamos a estudiar después y por lo que les acabo de decir, no es Samuel. ¿Por qué has venido inquietándome, haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño, y por eso te he llamado para que me declares qué es lo que tengo que hacer. Si hubiese sido Samuel, présteme mucha atención, hermano. Si hubiese sido Samuel, que aquí evidentemente no lo es, le da palabras de aliento y le dice, busca a Dios y arrepiéntete, que Dios va a tener misericordia cuando te arrepientas de verdad. Si hubiese sido Samuel, pero como no es Samuel, es el diablo mismo, mira la respuesta del supuesto Samuel. Versículo número 16. Y Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Como un profeta de Dios va a decir que Dios es el enemigo del rey a quien él colocó en el reino. Esa es la voz del diablo, eso es lo que el diablo proyecta de Dios. Dios es tu enemigo. Si Dios no te habla, ¿por qué me preguntas a mí? Si Él se apartó de ti, es tu enemigo. Esa es la voz del diablo, hermano. Por más que diga que es Samuel, no es Samuel. Su propia habla lo delata. Es como la bestia de Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis 13, a partir del versículo 10, hay una bestia que surge de la tierra, que tiene apariencia de cordero. El cordero representa a Cristo, es decir, tiene apariencia de cristiandad, pero cuando habla, habla como dragón. El dragón es Satanás. Entonces hay una apariencia de cristiandad. Aquí hay una apariencia, supuestamente, porque Saúl no vio nada, una apariencia de que es Samuel, pero cuando habla el supuesto Samuel, es el diablo. Dios es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. A ver, ven acá. Nunca jamás Samuel le dijo a Saúl que David iba a ser rey. Solo pensó Saúl. Pero nunca se le dijo que David iba a ser rey. Una vez más, mentiras. No, yo te dije que iba a ser David. No, nunca Samuel le dijo a Saúl que David iba a ser rey. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, te ha abandonado. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Fíjate la respuesta final del supuesto Samuel.
mañana estaréis conmigo. ¿Y dónde estaba Samuel? Pregunto, ¿dónde estaba? ¿En el cielo o en el infierno? Estaréis conmigo. Estaréis conmigo, le dice el diablo. Estarás perdido. ¿Eso es un llamado de un profeta de Dios? No. Y quiero dejar en claro, porque desde Génesis lo he venido diciendo y lo voy a seguir recalcando, hermanos. Los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Cuando una persona muere no va a ningún lado, ni a ningún cielo ni a ningún infierno. Van a la tumba y solo serán levantados de las tumbas cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando el supuesto Samuel le dice a Saúl, estaréis conmigo, le está diciendo, te vas a morir, te vas al infierno, te vas a quemar, te vas a perder, te vas a... Lo desanimó por completo. Lo desanimó por completo. ¿Esa es la voz de un profeta? No, esa es la voz del diablo. Por cierto que el tema del infierno yo lo he discutido aquí varias veces en el canal y les he dicho que el concepto que nos han venido enseñando del infierno no existe, hermanos. No es verdad. Y eso lo explico mayormente en los evangelios. Si quieres saber más sobre el tema del infierno, te invito a que busques uno de los capítulos del Nuevo Testamento donde aparece la palabra infierno. Yo lo explico con todo detalle. Vamos ahora al versículo número 20. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerza, porque en todo aquel día, aquella noche, no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí tu sierva ha obedecido tu voz, y ha arriesgado mi vida. Y aquí, y he oído las palabras que tú has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas el camino y te vayas a morir, porque te vas a morir. Esta es una bruja, esta es una sinvergüenza, esta es una miserable, esta es una vieja que... Esta es una mujer que había que eliminarla hace rato, por todo el daño que le hacía al pueblo de Dios. Pero la negligencia de Saúl hizo que todavía hubiese adivinos en el pueblo de Israel. Y fueron la piedra de tropiezo para el propio Saúl, porque no recibió un mensaje de aliento, recibió un mensaje que lo desanimó más, lo puso peor. Y así es como el diablo quiere vernos, peor. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció, comió la última cena, la última cena servida por el mismo Satanás. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató, luego tomó harina y amasó y coció ella panes sin levadura. Ay, sí, sin levadura. Como si fuera una judía. Ahora, ¿sería esta mujer de Endor una israelita? ¿Quién sabe? Hasta quizá habrá sido una mujer de Israel. Y lo trajo delante de Saúl y sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Pasamos al capítulo número 29. Los filisteos juntaron a todas sus fuerzas en Afet, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Eran filisteos de Canaán, eran cananeos filisteos. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió, fíjate, una alianza entre ellos. Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y por años, y no se ha hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Dice, por años. Por años que Saúl y David no se veían. Por años que Saúl mantuvo el reino. Saben que Saúl estuvo 42 años como rey. Por años pasó David, mientras Saúl tenía oportunidades de reflexionar y no lo hizo. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla
se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Los filisteos le dijeron a Aquis, que era un cananeo, le dijeron, mira, si nosotros hemos hecho alianza, pero a este hombre no lo queremos, este fue el que mató a Goliat. Este era el que decían en las canciones, mató a 10,000. ¿Cómo vamos a confiar ahora en él? Mano, los mensajes corrían de un lugar a otro. Por eso es que la ignorancia no es una opción, es una decisión. Y si en aquel entonces había tanta información, hoy nosotros deberíamos estar enterados de muchas cosas más en medio de una era tan tecnológica y con tanto material, tanto libro, tanta investigación. Por eso no podemos ignorar las verdades que el Señor ha revelado a través de su palabra. Dice el versículo 5, ¿no es este David de quien cantaban en danza diciendo Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Claro, Aquis había cosas que no sabía de David, que David mientras salía por ahí solo con sus guerreros mataba también filisteos, ya destruía ciudades por completas. Me llama la atención que Aquis, siendo un cananeo y que esté con los filisteos, proclame el nombre del Señor y que resalte el nombre del Señor por la conducta que tiene David. Vuélvete pues y ve en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? O sea, David como que está fingiendo y dice, no, pero tranquilo, yo no te voy a fallar. Pero evidentemente David no quería estar allí. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues, de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Llegamos entonces al capítulo 30, y puedo reflexionar con esta parte final del capítulo 29, que Dios libró a David. No le permitió ir a la batalla contra Saúl. Y yo creo que David, estando en batalla, hubiese hecho lo que los filisteos habían pensado, que se iba a poner David en contra de ellos. Es muy probable que eso hubiese pasado. Bueno, Saúl no estaba con el mejor ánimo después que escuchó a la bruja, después que escuchó al diablo, porque no se puede decir más nada. Yo sé que muchos de ustedes van a comentar con respecto a este tema, o estaban esperando este tema, pero hermanos, tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. Los muertos nada saben, el que le habló no fue Samuel a Saúl. Capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguet y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Estamos hablando de los de Amalek. Los amalecitas, mientras los filisteos y Aquis, que era ese rey que le había dado cobijo a David, mientras los filisteos y Aquis estaban peleando contra Saúl o iban a pelear contra Saúl, los amalecitas llegaron a destruir ciudades. Y David salió en defensa de esas ciudades. No, gracias a Dios no habían matado a nadie, solamente destruyeron la ciudad, pérdidas materiales, pero habían conservado la vida de las personas. Vino pues David, versículo 3, con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos.
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también habían sido cautivas. Quiero hacer una pausa aquí. Yo al principio comentaba o hice referencia a un comentario que me hicieron con respecto a una posible variación de la naturaleza familiar de Samuel. Y yo, como todavía no he leído ese capítulo, por lo menos hay cosas que no recuerdo, ya hice la lectura de la Biblia, pero hay detalles que no recuerdo. Hago la salvedad de que al momento de llegar a ese capítulo, si debo reconocer que me equivoqué diciendo que Samuel no era levita, entonces yo haré la corrección. ¿Por qué le menciono esto? Porque también recibí un comentario de alguien en alguna parte del planeta, y seguramente hay personas que están pasando por lo mismo, que han escuchado a sus maridos decir con respecto a que si David tenía varias mujeres, que si Salomón tuvo varias mujeres, que si Jacob tuvo varias mujeres, que si la poligamia se veía normal en Israel, porque nosotros como cristianos no podemos tener varias parejas y vivir como los árabes que tienen varias mujeres y tienen harenes. ¿Harenes qué se dice? Harén. Bueno, esos lugares que tienen ahí varias mujeres. Mira, yo no soy perfecto. Yo cometo errores en diferentes áreas de mi vida, ¿vale? Creo que cometí errores de joven, creo que he cometido errores de adulto, muchas cosas. Nosotros hemos fallado en diferentes aspectos, ¿sí? Pero una cosa es equivocarnos, una cosa es tomar malas decisiones y otra cosa es ser un cínico, un sinvergüenza, un degenerado. O sea, yo entiendo que las parejas tienen dificultades, pero ir a proponerle a tu propia esposa que quieres tener otra, porque David tenía varias esposas, es primero no entender la escritura y segundo es satisfacer el impulso pervertido que tenemos todos los seres humanos. Si tú haces una encuesta, y no voy a decir que todos, si tú haces una encuesta, muchos hombres van a querer decir que quieren experimentar estar con varias mujeres, porque esa es nuestra naturaleza corrompida. Y se entiende, que no se justifica, pero se entiende, porque estamos corrompidos. Pero de ahí a querer justificar eso utilizando los personajes de la Biblia es no entender el contexto bíblico. Porque yo dije en su momento que David llegó a tener varias mujeres porque el contexto social de la tierra de Canaán influyó en los mismos israelitas, cosa que debió haber sido todo lo contrario. Israel debió influir en Canaán y en las demás naciones. Pero si los israelitas adoraban imágenes, tenían brujas, cuidado, vuelvo y repito, cuidado que la bruja esa de Endor no era israelita también. Los israelitas tomaban vino fermentado, las mujeres utilizaban joyas, prendas. ¿Quiere decir que estaban en lo correcto? No, no todo lo que hacía Israel estaba en lo correcto, porque ellos adoraban a otros dioses y pasaban a sus hijos por el fuego. El hecho de que David haya tenido dos mujeres no quiere decir que estaba bien. No quiere decir que estaba bien. Lo que quiere decir, y por eso yo dije en su momento, el error de estos hombres que fueron considerados los héroes de la fe, y David, un hombre conforme al corazón de Dios, la historia de sus caídas me llena a mí de esperanza, porque yo que me he caído muchas veces en muchas áreas de mi vida, puedo decir, oye, para mí hay una oportunidad de cambio. Si hubo una oportunidad de cambio para David, para mí también lo debe haber. Y eso a mí me llena de esperanza, pero de ahí a justificar mis gustos corrompidos y mi cinismo ya es otra historia. Y yo te puedo decir que hay varias personas que están pasando por eso. No solamente un caso. Yo he escuchado ya en repetidas ocasiones circunstancias similares. Quito la pausa y continúo con la lectura. Porque, bueno, David tenía dos mujeres, pero no quiere decir que fuera correcto. Versículo número 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo a él, a David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno con sus hijos y con sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Yo pienso que la diferencia entre Saúl y David, con todos los errores que ambos hayan cometido, la diferencia es que David nunca buscó otro Dios. Nunca desconfió del Señor y siempre estuvo dispuesto a ser corregido por un hombre de Dios. Cuando David mató a Urías, porque no hay otra manera de describirlo, David mandó a matar a Urías, lo mató, para quedarse con Betsabé. David fue reprendido por el profeta Natán y David aceptó la corrección. En cambio, Saúl justificaba
las decisiones que tomaba. Bueno, por eso es que me gusta mucho cuando dice que David se fortaleció en Jehová cuando la gente incluso buscaba apedrearlo. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, me parece excelente, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, algunos son 200, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, un acto de misericordia para un extranjero. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. A ver, un egipcio esclavo. Eso habla de la condición de Egipto para este contexto. Para este contexto, los egipcios estaban siendo vendidos como esclavos. Era esclavo de una amalecita. Los amalecitas habían tomado la ciudad donde habitaba David y se habían raptado a todas las mujeres y niños, incluyendo las mujeres de David. Por eso querían apedrearlo. Y David se porta bondadosamente con este hombre, que ya había pasado suficientes problemas, porque enfermó y lo dejaron botado por ahí, 3 días botado, como un perro. Hay gente que trata mejor los perros que las personas, pero lo dejaron por ahí botado. Y David lo trató con respeto, con amor, como un ser humano, como lo que era, un ser humano. Le dio comida, y una vez que hubo fortalecido su espíritu, entonces le preguntó. Versículo 14. Hicimos una incursión, le está diciendo el egipcio, siervo, el esclavo. Hicimos una incursión a la parte del Neguet, que es de los cereteos y de Judá, y al Neguet de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Mira, personas con poco corazón hubiesen agarrado a este hombre a torturarlo. Pero David lo trató bondadosamente. Primero sin saber quién era, y una vez que supo quién era, y que este egipcio, al haber confesado lo que habían hecho, pero era un esclavo, este egipcio decidió ayudar a David por la bondad que recibió. Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado en la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolos todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que se habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando llegó David a la gente, le saludó en paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, que quiere decir que no eran perfectos los guerreros de David, 400 hombres también tenían sus fallas, respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno le daremos su mujer y sus hijos. Tómenlo y váyanse. O sea, no le vamos a devolver sus posesiones, solamente sean agradecidos, su mujer y sus hijos. David, versículo 23, dijo: no hagáis eso, hermanos míos,
de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje, les tocará parte igual. No es que estos 200 se quedaron porque eran miedosos o porque estaban ociosos en otra cosa o porque no habían aceptado el llamado, porque, no sé, estaban entretenidos en cualquier otra actividad. No, sencillamente estaban cansados. Ya venían de un recorrido largo de estar con Aquis a supuestamente ir a enfrentarse con Saúl, cosa que no sucedió. Y esto no es como ir de aquí a la esquina, esos tenían que tener varios días de recorrido. Ya estaban suficientemente cansados, no pudieron, todos no somos iguales, hay gente de más edad, hay gente de menos edad, hay gente más fuerte, menos fuerte. Entonces David era un hombre comprensivo. David está demostrando que es comprensivo, que es bondadoso, que es caritativo, que es ecuánime, con todos los errores que tenía David. Tenía buenas cosas, dignas de admirar. Y entonces está educando a las personas. Saúl no, Saúl era más agresivo. Si estuvo a punto de matar a Jonathan porque Jonathan fue y comió un poquito de miel. Versículo 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy, que el que se queda en el bagaje también recibe recompensa. Y cuando David llegó a Siglat, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Neguet, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Yo pienso que David estaba demostrando ser un verdadero líder con justicia. Llegamos al capítulo final, hermanos, porque mientras David estaba recuperando lo que otros habían robado, Saúl estaba en batalla contra los filisteos. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Me parece un poco injusto, ¿no?, la muerte de Jonatán, pero ahí Jonatán con su papá para arriba y para abajo, con todos los errores que podía ver Jonatán en su padre, Jonatán estuvo allí y arreció la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces quiero que ustedes, hermanos, a partir de este versículo 4, tomen en cuenta algo. ¿Cómo muere Saúl? Fue alcanzado por una flecha. Estaba herido, estaba cansado, estaba desanimado. Tenía el recuerdo de un supuesto Samuel, que en realidad no era Samuel, que era un demonio ahí que se había aparecido. O sea, Saúl ya estaba en las últimas. Pero lo que nosotros vamos a leer en este capítulo y lo que vamos a leer en el próximo capítulo del otro libro, préstenle atención porque aquí hay dos historias diferentes. La manera como se describe la muerte de Saúl en este capítulo final y la manera como alguien describe la muerte de Saúl. Y aquí vamos a ver que el que describe la muerte de Saúl miente con respecto a cómo murió Saúl. Saúl murió como aparece en este capítulo. ¿Cómo murió? Aquí dice: Saúl habló a su escudero y le dijo: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, como hicieron con Sansón. A Sansón cuando lo agarraron, y Saúl sabía perfectamente la historia de Sansón. Esto de me escarnezcan es que iban a utilizar a Saúl como un juguete, como una marioneta, como una persona a cual se le abusa en todos los aspectos, porque así hicieron con Sansón. Los mismos filisteos, bueno, una generación anterior, pero los mismos filisteos. Entonces le dice Saúl al escudero: mátame tú. Mas su escudero no quería, el escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. O sea, Saúl se suicidó.
No lo mató nadie. Él se suicidó. No fue asesinado. Fue un suicidio. Una persona que se suicida, se quita la vida, hermano, desde el aspecto espiritual está perdido. Ahí ya no hay esperanza. Hay una conmoción con respecto, y yo lo dije en un programa en directo sobre una muchacha que se le aprobó hacerle la eutanasia. Yo desconozco todos los detalles. No puedo opinar sobre eso porque ni siquiera me he dado la tarea de investigar la razón por la cual ella pidió la eutanasia. Lo que sí escuché es que ella había intentado suicidarse en muchas oportunidades. Y me imagino yo que ahí hubo abogados, ahí hubo médicos, ahí no sé si habrá habido pastores o alguien de influencia espiritual que le haya hablado. No lo sé, no puedo hablar de algo que no sé. Lo que sí sé es que la eutanasia es muy discutida en muchos países, si es legal o no es legal, si la persona a la cual se le practica la eutanasia desde el aspecto cristiano se salva o no se salva. Mira, son cosas muy delicadas. Yo solo sé que la vida la da el Señor y Él es el único que tiene de tomarla, el único que tiene el derecho de tomarla. Y aquí Saúl decidió suicidarse. Aquí no hay manera de decir, vamos a ver a Saúl en el cielo porque se arrepintió en el último segundo mientras estaba agonizando. No, hermanos. Yo que he estado en momentos apremiantes donde he estado a punto de tener accidentes mortales, a uno no le da tiempo de pensar en esos momentos. No le da tiempo de pensar, no piensa. No hay arrepentimiento del último segundo. Cuando Saúl decidió quitarse la vida es porque ya estaba entregado a la perdición. Esa fue la decisión que él tomó. Y claro, el diablo lo desanimó. Por eso yo digo que si hubiese sido Samuel el que se apareció, Samuel por lo menos le aconseja y le dice, busca a Dios para ver si Dios acepta tu perdón sincero. Bueno, lo cierto es que dice el versículo 6 que así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero, porque dice que su escudero se lanzó encima de él. El versículo 5 muestra eso. El versículo dice que viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió él encima de Saúl. Ahí murió, ahí no es que quedó agonizando, no, se murieron todos. Y así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Yo no sé si hay una aplicación aquí en YouTube que cuando uno habla de la muerte como que YouTube como que quita la palabra. No lo sé, porque como ahora muchos se cohíben de decir muerte. Pero muerte es muerte, se murió, se murió. Ay, hermano, qué duro es usted. No, a mí me duele la muerte de las personas. Solo que, bueno, esta historia ya me la sabía y es triste, pero esa fue la decisión que Saúl tomó. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció que al día siguiente, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y aquí vienen cosas bastante desagradables, pero están allí. Dice que le cortaron la cabeza, le despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo de los filisteos. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot como un trofeo y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Sam. Una cosa grotesca. Mas oyendo los de Jabes de Galaad, ¿se acuerdan de los de Jabes de Galaad? Al principio del primer libro de Samuel, los capítulos iniciales. Cuando Saúl lo nombraron como rey, una de las primeras cosas que hizo Saúl fue ayudar a los de Jabes de Galaad que estaban siendo amenazados por, yo no recuerdo si eran amalecitas, era un rey, no me acuerdo el nombre del rey ahorita, pero el tipo le había dicho a los de Jabes de Galaad que se sacaran el ojo derecho si quería hacer alianza con ellos, si ellos querían hacer alianza con él, porque los de Jabes de Galaad le habían dicho a este rey, que no recuerdo su nombre, así de malo sería que no me acuerdo de él, pero lo leímos aquí en el libro. Ellos le dijeron, oye, haz alianza con nosotros. Y dijo, si ustedes quieren alianza conmigo, sáquense el ojo derecho. Y Saúl fue y ayudó a los de Jabes de Galaad, que eran israelitas del lado oriental. Bueno, estas personas, después de 40 años, sus hijos o ellos ya viejos,
recordaron con agradecimiento lo que Saúl había hecho por ellos y trataron su cuerpo muerto con respeto. El hecho de que Saúl se haya perdido no quiere decir que tendrían que profanar su cuerpo, lo trataron con respeto. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, imagínate, cruzaron el río Jordán y todo eso, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betsam. Vinieron a Jabes, los quemaron allí, es decir, los incineraron. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el término actual? Cremación. Le hicieron cremación a Saúl y a sus hijos. Una manera de respeto. ¿Sabes que también me han preguntado sobre el tema de la cremación, ahora que estamos hablando también de los muertos? Hay gente que dice que si es pecado o no es pecado cremar a una persona cuando muere. Yo creería, hermano, que es más pecado lo que hacemos ahorita. Porque la Biblia dice que las personas cuando mueren al polvo deben volver. Del polvo eres, el polvo volverás. El negocio de la muerte es demasiado lucrativo. Las empresas funerarias están dispuestos a sacarnos todo el dinero posible para poder enterrar a una persona. Hay que sacar permiso y hay que pagar lo que ellos pidan. Hay que comprar el ataúd, hay que comprar el hueco, De hecho, hay personas que están pagando el hueco ese donde entierran a los muertos. Allí, están pagándolo desde hace años. Porque eso es una empresa, la empresa de la muerte. ¿Qué pasa? Que meter a un cuerpo en un ataúd que es de madera o de MDF, que es un material esos que no sirven para nada. Un material barato. Así lo tengan bonito, un material barato, te lo venden carísimo. Y después meter a la persona en un hoyo recubierto de cemento, hermano, eso es una putrefacción ahí. Eso no se descompone bien. La idea es que la tierra consuma todo el cuerpo. Ahora es peor, porque ahora en los cementerios hay tumbas aéreas que son como, la gente dice que son los apartamentos de quienes están en posición horizontal, ¿no? Apartamentos horizontales, ahí meten los muertos en tumbas aéreas. Es una cosa totalmente insalubre, pero eso es lo que aprobó el gobierno, o los gobiernos de algunos países, por lo menos aquí en Latinoamérica es así, en Venezuela y en Colombia es así ahora. ¿Qué es más insalubre? ¿Qué es peor? ¿Meter el cuerpo en una caja de madera para después meterlo en cemento o incinerar a una persona que a la final se convierte en polvo? No, hermano, pero es que ¿cómo va a profanar el cuerpo? Esos cuerpos están profanados en un ataúd. Además de eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que estar confiados que quien restituye el cuerpo es el Señor, no nosotros. Dios puede traer a la vida a cualquier persona, sea que las partículas hayan desaparecido totalmente. Cuando Cristo venga, el Señor traerá a la vida a todos los que durmieron en Él, sean donde hayan quedado y como hayan sido llevados al descanso. Yo creería que la cremación es lo más barato, es lo más salubre y hasta pienso que es una manera de respetar también a la persona que murió. Y los de Jabes de Galad los quemaron, los incineraron, los cremaron. Y termina este relato con el versículo número 13, y tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol, diría yo las cenizas, pero dice sus huesos, en Jabes, y ayunaron por 7 días. Qué mejor manera de respetar a quien fue un rey bueno al principio y que ayudó a esta población cuando más lo necesitaban. Lamentablemente Saúl se apartó del sendero de la rectitud. Pero mi querido hermano y hermana que me estás escuchando en este momento, yo no sé qué es lo que estás pasando, si estás teniendo problemas en tu vida familiar, no sé si estás pasando por una enfermedad, no sé si tu vida espiritual está en decadencia, no lo sé. Pero si has llegado hasta este momento es porque el tema te interesó. Y yo te puedo decir, no importa lo que estás pasando y no importa los errores que hayas cometido, si estás vivo el día de hoy y si has llegado a la parte final de este video, para ti hay esperanza, para mí hay esperanza. Y eso fortalece mi fe. Eso fortalece nuestra fe, porque mientras hay vida podemos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Y estaremos preparados para recibir a Cristo cuando venga en las nubes de los cielos. Por eso mi deseo para ti hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos
el próximo mes, el mes de abril. Nos vemos el 1 de abril, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras, en el próximo video, cuando comenzaremos el segundo libro de Samuel y veremos a un hombre que miente y por su mentira, lamentablemente, sufrió las consecuencias. Así que no se pierdan la próxima lectura. Bendiciones, shalom para todos.